¿qué pasó? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo Muy buen están? día. Buenas, buenas. Che, un comentario que escribí algo ahí en Twitter. ¿Qué es lo que estoy observando? Me da la impresión a mí, puedo estar equivocado, que más que líderes fachos, que es de lo que estamos hablando todo el tiempo, me da la impresión a mí de que lo que hay es un sector de la sociedad facha y una competencia por ver quién lo representa. Las redes, uno dice, ¿son representativas o no? Puede ser que las personas que más tuitean o más interactúan en Facebook, en Instagram o en TikTok sean un poco más intensas que el resto y por lo tanto no sean representativas del todo. Pero por otro lado hay que decir que hay 30, 40 millones de cuentas en las redes de argentinos, una cosa así. No tengo el número justo, la verdad, porque además muchos se duplican, hay gente que tiene cuenta en todos lados. Pero es mucho más grande que una encuesta, digamos, ¿no? O sea, hay mucha gente que interactúa en las redes y hay mucha gente que habla de la eliminación del otro. De distintas maneras, o lo dicen de distintas maneras, o lo piensan de distintas maneras, pero no es que le llevan la contraria de manera, ni siquiera digo amable, porque vos podés putear y no ser fascista. ¿Sí? El fascismo, para decirlo a trazo grueso, es la eliminación del otro. ¿Sí? Eso se ve mucho. De cualquier manera, yo lo puse con ejemplos de las cosas que vi en los últimos tiempos. Lo vi contra Novarecio, lo vi contra Teneman, lo vi contra Mengolini, unos cuantos, en donde cuando dicen algo que a ese sector no le gusta, hay un trato muy violento. Hay un trato de eliminación, es más que cancelación. El cancelar es, bueno, no interactúo más con vos en todo caso. Esto es de eliminación. Y he leído bastante, supongo que todos habremos leído en los últimos tiempos por qué va pasando eso, por qué los pueblos llegan a la extrema derecha, la enorme frustración que ha generado la concentración económica en el mundo, está lleno de trabajadores y trabajadoras frustrados. Y en general tienden a agarrársela con el que está más abajo o con el que en un momento ven más frágil. En este caso la fragilidad tendrá que ver con que son, no sé, 5 millones de personas basureando a Novarecio. Leía la otra vez, no sé si era Rita Segato, que daba una explicación del aumento de la violencia contra la mujer y la relacionaba con la concentración. Dice, bueno, el hombre frustrado en sus intereses diarios, en el trabajo generalmente, porque pierde, porque le va mal, porque el jefe lo maltrata, porque es objeto de la violencia de este mercado concentrado en donde muy pocos tienen mucho y la mayoría tiene tan poco que se frustra, y vuelve a su casa y se la agarra con el eslabón más débil de su casa, débil en cuanto a lo físico me refiero, que es la mujer, y termina golpeándola. Y que hoy lo que hay en el mundo son una cantidad muy grande de trabajadores y trabajadoras muy frustrados, porque trabajan muchas horas, viajan mal, son maltratados, y están mal, están enojados. En general ese malestar va para abajo, es decir, entonces se enojan con los más pobres, o con lo que llaman planeros, y todo eso va creando un fascismo. En la pandemia aparentemente potenció, aceleró los tiempos de ese fascismo. No es la primera vez que pasan en la historia esto. Puede ser que las redes y ese algoritmo que nos divide en bandos haga que se radicalicen. Digo, hay distintos tipos de explicaciones, pero más o menos se sabe por dónde ocurre. Ahora, uno con eso puede hacer dos cosas. Puede hacer lo que dijo Alfonsín, todo alguna vez lo debemos haber escuchado. Bueno, si la sociedad se derechizó, preparémonos para perder elecciones. Es decir, un líder le dice a la sociedad que no tiene que ser fascista. Le explica, ¿sí? Y pone como ejemplo, y se pone como ejemplo, no sé, si querés el abrazo Balbín-Perón, por más que a Perón le hubiera parecido insuficiente porque no hizo una autocrítica, qué sé yo. Existió eso, porque si hay un abrazo no hay eliminación del otro, ¿sí? Hubiera sido pertinente un perdón porque había habido un ánimo de eliminación anterior, pero no importa. Como símbolo, el dirigente lo que debería hacer hoy es todo lo contrario, ¿sí?
Y lo que hacen, cada uno a su manera, cada uno a su estilo, cada vez, y nombro el que por ahí llaman Paloma, porque me parece que es el ejemplo que pega más, porque no agarremos los extremos, agarremos Larreta. Si bueno, Larreta todo el tiempo habla de terminar con el kirchnerismo, y la verdad que la democracia no es terminar con el otro. En todo caso le ganará una elección, no es terminar con el otro. Entonces Larreta, lejos de increpar a esa especie de fascismo social que se ha creado, busca representarlo, ¿no? Y me cuesta creer que él no tenga relación con lo que está ocurriendo en Jujuy, porque es su socio político cercano, son pareja en estos meses, ¿no? Me da la impresión que también lo debe fogonear un poquito a Morales, vos seguís golpeando, así tenemos una fórmula más halcona. Burri directamente representa eso, está prometiendo represión. Entonces, me da la impresión a mí que no es que son líderes fascistas, no es que los quiera salvar. Me parece, yo los he tratado, son políticos, yo soy periodista político, los he tratado en muchas oportunidades. No veo en la conversación que uno puede tener con ellos esas características, pero después cuando salen a la arena pública buscan eso. Entonces, me parece a mí que en vez de que es un fascismo de ellos, son ellos quedándose con el voto facho. Ahora, más allá de que me parece que está mal lo que hacen, hay una... Después se lo van a demandar eso, porque son promesas electorales. Y después quieren gobernar de otra manera, porque uno supone, en cada caso, con matices, no llegarían a tanto, sería casi un suicidio andar matando gente por las calles en Argentina. Después van a encontrar la frustración de sus votantes, que quieren que eliminen kirchneristas y que le ponen kirchnerista a cualquiera, digo, ¿no? Porque ahora el kirchnerista es Novarecio. Y la verdad que yo, guarda, puse dos ejemplos de Eneman y Novarecio, insospechados de simpatía mía. Eneman fue uno de los que cuando me estaban pegando 100, él pasó por al lado y me pegó una patadita de pasada, ¿no? ¿Viste? Y en mi barrio eso no va, o sea, si yo veo que hay 100 pegándole a uno, y bueno, me ha pasado, ¿eh? En la cancha de Tigre estaban los toritos pegándole a uno, yo ni lo conocía, 20 contra 1 me metí y nos cagaron a palo a los dos. Pero me puse del lado del uno, yo. Era casado, con hijos, llegué todo roto. No de los 20. Y él hizo eso conmigo. Pero cuando yo pienso en Eneman Novarecio, pienso en el gorila, que es una definición política, Novarecio directamente la acepta, que es ser antiperonista. Que es una posición política en Argentina desde hace muchos años, porque la pulsión más fuerte de la política argentina es el peronismo. Entonces, hay gente que se define como antiperonista. Y un día puede votar a Carrió, otro día a Stolbizer, otro día a Bullrich, otro día a Macri. Y no son neutrales, ellos dicen, nosotros somos neutrales, y no sé, Navarro es militante. No, prima en ellos la misma subjetividad que prima en mí, me parece. Pero no son fascistas. Nunca los escuché hablar yo, a ellos, que a mí me han tratado bastante mal, hablar de la eliminación del otro. ¿Sí? Y los puse como ejemplo, podría haber puesto a cualquiera porque fueron los últimos. Y Novarecio salió a defender porque se sintió tocado por Franco Rinaldi en su condición de homosexual y lo mataron. Mató gente que está defendiendo a Franco Rinaldi. ¿Sí? Con las aberraciones que dice. Y después Eneman sale a defenderlo a Novarecio, como corresponde, y entonces lo matan a Eneman. Y la verdad es que eso no hay ninguna forma de que eso termine bien. Y los dirigentes, lejos de querer representar eso y llegar a la presidencia con ese voto, deberían todo lo contrario, qué sé yo. Deberían mostrar que el otro es un adversario político, qué sé yo. No un enemigo. Y ahí me parece que hay una carencia en nuestra clase dirigente en este momento que puede ser peligrosa. La verdad, a mí, yo tuvieron 4 años amenazándome, me llamaban cuando estaba durmiendo, me decían que me iban a matar, yo iba a matarme, pero déjame dormir, le decía yo. Pero, así que me chupa un huevo lo que digan. Pero es peligroso. Y se está acrecentando en estos días, y como estamos en fecha de elecciones, ¿no? Después cuando pasa algo, ¿viste? Yo lo dije cuando le iban a matar querían matar a Cristina. 2 semanas antes dije, mire que se van a agarrar a tiro estos muchachos, con lo que están diciendo en La Nación Más, va a haber alguno y va a querer matar a alguien. Y pasó. Me da la impresión de que otra vez estamos entrando en un terreno
peligroso y me meto en esa teoría. ¿Quién soy yo para dar teoría? Pero bueno, qué sé yo. Tengo unas horas acá en la radio y hablo. Y me da la impresión que no es de arriba para abajo, sino que es de abajo para arriba, en este caso. Y que el error de los de arriba es querer representar eso en vez de corregirlo. ¿Qué opina? Política es representar, te diría alguien, ¿no? Política es representar algo. Igual yo me acuerdo en todo, absolutamente todo. Yo estoy muy preocupado por la situación de violencia simbólica, digamos, porque eso es lo que estamos hablando, que después se vuelve material, ¿no? Los discursos preceden a las acciones y todo eso que se dice, todo ese ruido ambiente, luego se traduce en hechos miserables, violentos. Yo en eso quiero reivindicar algo que pasó de largo, que es una inmensa mayoría, que yo creo que es silenciosa, que no quiere eso. Sinceramente, creo que se expresa menos, creo que quiere dar vuelta a la página en relación a ese antagonismo. Esa famosa idea de que hay que cerrar la grieta, ¿viste? Yo sé que la grieta es un término acuñado por los creadores de la grieta, digamos, ¿no? Claro, así es. Pero yo reivindicaría un hito político del que nadie da demasiada cuenta, ni siquiera los protagonistas, que es el acercamiento Cristina-Massa y Massa-Cristina. Es un hecho de amistad social y política que es un hecho, es una acción concreta de cerrar la grieta. Entre ellos había una grieta. ¿Qué grieta? La zanja de Alsina había entre ellos después de lo que había... Y sin embargo, bueno, se dieron la oportunidad de construir políticamente juntos. Y no es falso, ¿eh? No. La cercanía de Cristina y Massa es mucho mayor todavía que lo que se puede percibir públicamente. No está explicada. Bueno. ¿No? Es como que falta esa explicación de decir, che, pero como si ustedes... Y ahora creo que cuando humanicen esa relación y la pongan en estatura o en escala humana, eso a la sociedad le va a sonar balsámico, digamos, en un punto, harta de todos estos discursos de odio, violentos, fascistas, ¿no? Como vos bien expresaba. Ellos creen que con eso pueden ganar. Yo creo que, por el contrario, hay una gran mayoría social que dice, bueno, mira, tenemos un montón de diferencias, pero ¿qué tenemos que hacer? Remanguémonos y veamos qué tenemos que hacer para sacar al país adelante. El futuro de la Argentina tiene que ser mejor que el pasado de la Argentina. Y ahí debe haber un montón de gente dispuesta a hacer cosas, ¿no? Claro. En todos hay, yo no sé si lo contesto, en todos los partidos hay gente que no piensa así, pero que está en ese partido. Sí, claro. Cuando a mí me entraron a casa, después de amenazarme muchas veces, y entraron al piso de arriba y tenía varias personas caminando por el piso de arriba de mi cuarto. Y el día anterior había entrado a la casa de mi hijo, se la dieron vuelta toda y no se robaron nada. ¿Viste cuando llega a tu casa y dieron vuelta todo, como ves en las películas? Y yo llamé a alguien del gobierno Juntos por el Cambio, que estaba a cargo de la seguridad, y a los 2 minutos y medio estaba lleno de policías y me dieron seguridad y qué sé yo. A una persona en particular, llamé que no quiero nombrar en este momento, porque viste que a veces cuando vos hablas bien de uno, parece que le das el abrazo del oso, ¿no? Claro. Pero quiero decir que no es que todo el mundo es así, pero hay una tentación por representar cualquier cosa para llegar al poder. Y es justo lo contrario. Me parece excelente el punto que trabas, porque nos cuesta a nosotros explicar que la relación de Cristina y Máximo con Massa es todavía mucho más grande que la que están percibiendo. Es que creo que hay un factor ahí que falta en el análisis y que sirve para explicar esa relación también, porque vos hablabas de abajo hacia arriba, que es una parte del movimiento, pero también hay otra parte que es la de los grandes financiadores de la política, los grandes empresarios, el círculo rojo, aceptando esa vía y dándole luz verde a los políticos para que la representen. Claro. Digámoslo así, una minoría fascista en todas las sociedades siempre hay. El problema es cuando una mayoría silenciosa, como decía él, y que no necesariamente adhiere a esos principios, los tolera porque los considera menos peor que otras alternativas. Eso es lo que está viendo, una tolerancia además a ese grupo que va creciendo. Ahora, si desde, como sucedió durante casi 40 años, si desde la cúpula, donde se deciden las líneas de los grandes medios de comunicación, donde se decide quiénes son los candidatos y los proyectos que tienen financiamiento y cuáles no hubiera tolerancia hacia eso, como sucedió. En una época Clarín estaba alineado con el Nunca Más,
no pasaba esa línea. En una época hasta La Nación tenía ciertos pruritos, aunque siempre coqueteó con el negacionismo y con bancar a los culpables, pero había cosas que no se decían. Entonces, ahí sí hay un de arriba hacia abajo. Y creo que la alianza entre Cristina y Massa, de alguna manera, es una búsqueda de revertir eso. Es decir, de que un sector del capital, que un sector del círculo rojo siga tabicado respecto al consenso democrático. Claro. En un momento en el que otros financian a los grupos de odio, como estamos sabiendo, como otros desde sus medios le dan rosca a ese tipo de discursos. Cristina veía que por ella sola no llegaba a hablarle, a negociar, a sentarse en la misma mesa que ese sector que necesitas sí o sí tener a tu lado. Vos no podés ganar ni una elección ni gobernar si tenés en contra a todos los medios, a todas las empresas, a todas las embajadas, a todo. Necesitas tener algunas piezas en tu lado del tablero, y creo que el fondo de la alianza es ese. El pacto del que hablaba Cristina, del que vienen hablando entre el 2016 hasta ahora, ese gran pacto para ponerse de acuerdo en 3 o 4 cosas, es el pacto que ella selló con Massa. Claro. Que después, si se suman otros, será mejor, me imagino. Pero es el pacto que ella selló con Massa. Sí, de alguna manera me parece que venías hablando de los discursos del odio, ¿no? Y tenemos una elección marcada por la práctica del odio, que es que hay una candidata que no puede ir porque tiene una proscripción judicial y una bala que no salió, que podría haberla también bajado de una boleta. Pero Jujuy hoy está mostrando, ¿no?, el paso del discurso a la práctica. Jujuy hoy está mostrando qué pasa cuando un gobierno te odia, como odia a Milagro Sala, o como está empezando a perseguir a dirigentes de los pueblos originarios, a sus abogados que te pueden defender cuando te vulnera el Estado de un derecho, y que es lo único que te queda, porque no tiene una Secretaría de Derechos Humanos provincial que te defienda. Estuvo la Nacional haciéndolo. Cuando persiguen a los organismos de derechos humanos, digo, Jujuy está mostrando que no es laboratorio, es la realidad. Y efectivamente llegar a los 40 años de democracia con fuerzas políticas que pueden hablar de eliminar, de aniquilar, y todo un lenguaje que hemos venido mencionando, ¿no? Y que efectivamente carga esas armas del odio, ese lenguaje, porque es habilitante. Digo, me parece que es una alarma grande que lamentablemente no está tan puesta en valor en esta campaña. Puesta en valor, digo, en cuanto a debería alarmarnos permanentemente que las ideas de Milei sean legitimadas no solo en los medios de comunicación, en una boleta, o que las ideas de Patricia Bullrich o de Larreta y Morales, sin entrar en ningún campo de la censura ni de la proscripción, porque efectivamente es lo que condenamos en otras fuerzas políticas. Pero ¿cómo entró en la democracia todo eso? ¿En qué momento? ¿Y en qué momento puede seguir entrando todavía más? El momento de la insatisfacción, ¿no? De que no se ha podido dar respuesta, o no se ha querido enfrentar determinadas cosas, y la gente está mal y agarra para ese lado. Ahora, también hay que hacer entender o dialogar, y por eso traje el tema hoy, porque por ahí eso está alejado del precio del supermercado. Y la verdad que no está alejado. Porque que vos no puedas defender tus derechos, porque te van a reprimir, te van a dar 25 años de cárcel porque saliste a protestar, es condenarte al bajo salario. Condenarte a la pobreza. ¿Sí? Decir que vas a cargar con los derechos de los trabajadores, la vida de los trabajadores en el mundo, antes de la creación de los sindicatos, antes de la creación de los derechos laborales, era aberrante. Era aberrante. Uno, en la rebelión de las masas, ¿no?, se habla de eso, de Ortega y Gasset, decir, bueno, uno viene al mundo y cree que todo lo que está ahí ya estaba, que lo creó Dios. No, la mayoría de las cosas que vos tenés se crearon con luchas de muchos años, en la calle, incendiando autos, así, de las formas violentas que te disgustan tanto. Bueno, así se ganaron los derechos, con grandes luchas, ¿sí? Así se ganaron los derechos. Y ahora hay una generación que atenta con la derecha, que está por elegir a alguien que les promete que va a hacer un ajuste tremendo, que le va a sacar los derechos. Digo, Melconian, que es el que está haciendo el plan para los dos, dice que va a echar a 1 de cada 4 empleados públicos. Ya lo vimos eso. Lo vimos y lo hizo Macri, ¿no? Que le van a sacar los remedios a... Ayer estaba viendo, porque estoy preparando un programa que voy a hacer a la noche. Los tipos han dicho todo ya, realmente han dicho todo. Que le van a sacar los remedios que tienen gratis los jubilados.
Yo ya lo viví eso, yo tengo un amigo farmacéutico que me decía, mira, la persona sacaba un billete de 1.000 pesos, decía, ¿para qué me alcanza? Tenía que comprar para el colesterol, para la diabetes, para la presión, qué sé yo, y le alcanzaba para una tirita, no para una caja, para una tirita, que traía pastillas para 2 semanas, de la presión. Y le preguntaban, y decime cuál tengo que tomar, que si no la tomo me muero. Entonces le decía, bueno, mira, el colesterol es algo de largo plazo, la presión si no la tomas hoy, capaz que esta noche tenés un ACV. Entonces le daba, bueno, están por votar eso. Y no te vas a poder quejar, porque esta vez te dicen que no, esta vez no te van a dejar quejarte, te van a cagar a palo, que te van a meter preso 25 años y que va a ser constitucional hacerte eso. Porque en el Jujuy lo pusieron en la Constitución. Él terminó la Constitución y el otro día lo usó. Sí. ¿No? Se ofrece eso y bueno, y hay una cantidad de gente que está de acuerdo con eso, aún siendo pobres, porque hay gente muy pobre que puede votar eso. Sí, y ahí cabe preguntarse, ¿no? Y vos hablabas de la insatisfacción democrática, lo trajo Cristina, y claramente ahí hay una falta de respuesta de muchos años, ¿no? Por parte del Estado, de los gobiernos. En 2015 dejamos a la Argentina con el salario más alto en dólares de América Latina, las jubilaciones más altas y bueno, todos los beneficios que conocemos y de ahí fue la caída de Macri, la pandemia, ahora un intento de recuperación que no alcanza a satisfacer las demandas. ¿Por qué la gente está dispuesta a votar un proyecto que le propone no tener derechos? Porque hay un sector que ya siente que no tiene esos derechos, que no tiene vacaciones, que no tiene aguinaldo, ¿sí? Que no tiene la posibilidad de llegar a fin de mes, de comer las 4 comidas en su casa, de garantizar ese orden que decía Cristina, de la familia reunida para cenar. Entonces, ¿qué pierdo? Es lo que pienso. Ese es excelente el punto que trazas. Ahora, el orden son las 4 comidas, no es cagarte a palo en la calle. Pero por supuesto, claro. Es que ahí está lo que dijo Lilita, ¿no? Orden aparente. Claro, Ilusión de orden, dijo Carrió, porque te venden un orden, pero que a la larga no lo es. Veamos lo de Jujuy. Llevan un mes de quilombo, las rutas siguen cortadas. Cada vez hay mayor oposición. Hace un rato escuchaba que contaban, ahora la Iglesia Católica salió a decirle no a la reforma. No es que salió a decir no repriman, no peguen, no maten, que sería algo lógico, digamos, de la Iglesia. Salió a decir la reforma constitucional está mal. La Iglesia de Jujuy. La Iglesia Católica con K, me imagino que será. No precisamente la Iglesia, el clero argentino. El clero. Mirá vos, que en general es bastante conservador. Sí, por eso. Claro. Por eso. Entonces, creo que ahí hay una clave, que va a ser importantísimo discutirla en la campaña. Ellos te proponen orden, pero en realidad detrás de esa ilusión de orden lo que hay es más violencia. Es una vida más desordenada, para ponerlo en los términos en los que hablaba Cristina en otra época, cuando te hablaba de que te desordenaron la vida. Bueno, imagínate eso, ¿no? Imagínate si no sabes si vas a volver a tu casa un día que salís a protestar porque no te están subiendo el sueldo. Ahora, ¿qué lejos está todo eso de las cosas que tenemos que hacer para que la gente viva mejor, ¿no? Porque la verdad vos decís, bueno, mira, en octubre, noviembre viene lo que llamamos cosecha fina. Es decir, empiezan a entrar los dólares. Si hay algo que hizo bien Massa es la administración de esa carencia de dólares. Él llega, no había dólares en el Banco Central, viene la sequía, con lo cual sabe que no va a tener dólares en el próximo año, saca la cuenta y dice, bueno, me van a faltar 25.000 millones de dólares. Entonces dice, bueno, arreglo para que se pueda importar y en vez de pagar al contado se pague a 6 meses. Entonces consigue financiación, arreglo con los chinos que me den el swap, arreglo que además del swap lo podamos usar para pagar importaciones, achicó todo eso y ahora ya sabemos, con este acuerdo con el fondo, llegamos a ese noviembre donde entren dólares y el año que viene la discusión debería ser cómo hacemos para poner en valor para los trabajadores toda esa montaña de dólares que va a entrar, va a haber otro gasoducto muy pronto, ¿no? Por la exportación del gas, cómo hacer rápido la fábrica para el gas licuado. No es un commodity como el del campo. Vos sabés que con el campo, con una máquina cosechadora, laburás 500 hectáreas. Acá no, acá hace falta mucha mano de obra y se pagan muy bien esos salarios. Por eso el promedio salarial en algunas provincias del norte ahora es más alto, por ejemplo, donde hay minería,
en la zona central. Se paga mucho mejor en la minería que en el campo. Digo, es poner manos a la obra para hacer de eso, para hacer las baterías, para hacer el gas licuado, qué sé yo, y que todos tengamos un buen laburo y empezar a mejorar las condiciones del laburante. Y sacarse el fondo de encima. Claro. Y sacarse el fondo. Eso teníamos. Estamos discutiendo que hay gente que quiere matar al otro, ¿no? Es muy Pero loco. porque no hay plan económico en la oposición tampoco. Digo, no hay un plan económico sustentable e inclusivo realmente. Digo, como es la ilusión de orden, es la ilusión de inclusión también. Bueno, ahí hay un desafío, porque uno dice, bueno, Cristina lee el mundo, lee la región, lee el país y dice, no estamos para un Axel, un Guado, estamos para un Massa. Ahora, ¿qué haces con eso? ¿Resignás el discurso de la mejora o no? Que lo incorpore Massa, el discurso de la mejora con mucho énfasis, concretamente, ¿no? Porque hay que generar ilusión en la gente y no es una mentira, no es el salariazo de Menem, que mintió. No estaba en su interés, congeló los salarios una década, el salario mínimo lo congeló durante una década. Porque es muy difícil armar una campaña diciendo, levantate ese domingo a la mañana, anda a buscar a tus amigos, a tu familia, qué sé yo, y vayan a votar todos para que no venga el fascismo. Necesitas generar ilusión, vayan a votar todos para vivir mejor. Eso me parece que todavía no arrancó. Fíjate con respecto a lo que vos decías que Massa adopte el programa o las ideas del kirchnerismo. Cristina venía diciendo ya desde hace varios meses, no importa quién sea el candidato, importa el programa, y el programa tiene que tener 4 puntos básicos. Fondo Monetario Internacional, qué hacer con los recursos para el desarrollo del país, qué hacer con el Poder Judicial y el consenso democrático. ¿Sí? Lo del fondo es uno de los temas de la campaña, sin ninguna duda. Y hay un acuerdo entre Cristina, Massa, están más o menos en el mismo barco y están de acuerdo en qué hacer. Que es empezar, primero conseguir un puente hasta diciembre, después si se gana, empezar un proceso de desendeudamiento rápido a partir de una balanza comercial positiva. El número 2, los recursos. También está en la campaña el desarrollo de ese tema. Por algo se arrancó con la inauguración del gasoducto y Massa salió a declarar rápidamente que no se trataba solamente de exportar, sino también de dedicarlo para que la industria argentina sea competitiva. Se anunciaron nuevas obras, el Reversar del Norte, etc. Faltaban los otros 2, que son además los que en todo caso son, al no ser no económicos, pueden generar también unas dudas, pues Massa viene de otro palo y demás. Ayer Massa empezó a hablar de los jueces, que no había hecho hasta ahora. Ayer en el acto que hizo en Merlo, habló de los jueces. Refiriéndose a la inseguridad, no te habló de la Corte Suprema todavía. Porque además Massa es de esos políticos que creen que hay cosas que se dicen y cosas que se hacen. Hay cosas que no va a declamar. Por ejemplo, la aduana en este momento está haciendo una cantidad, imponiendo multas, haciendo una cantidad de medidas que representan una carga pesada para empresas como Shell y demás, pero no hacen bandera con eso, lo hacen de manera burocrática. ¿Sí? No lo hacen de manera proselitista porque entienden que hay un sector del país al cual no se lo convence. Diciéndolo, sino haciéndolo. Pero bueno, ya incorporó el tema de los jueces a la agenda. Y el tema del cuarto, el tema del consenso democrático, me parece que, no, si bien no es explícito todavía, es la base, como decíamos hace un rato, del acuerdo entre él y Cristina. Entonces, de alguna manera se está cumpliendo eso de un programa. No sé si... A mí me gustaría que se explique un poquito más. Sí, seguro. Es que eso es lo que me faltaba decir. Se está armando eso. Ahora lo que falta es que el electorado perciba que se está armando eso. Claro. Porque si el electorado no lo percibe, no sirve de nada. Viste que vos ves la foto, uno maneja el avión, el otro es el copiloto y qué sé yo. Y es en la política, en el periodismo, listo, ya entendimos. Sí, qué sé yo, un tipo se levanta a la mañana, se toma un colectivo, después toma un tren, después se toma otro colectivo, va a trabajar, vuelve a la noche, qué sé yo, ve la foto y dice, ahora entiendo. Y no, la verdad que no. La verdad que no. Como yo no entiendo ni de hacer una pared ni de energía nuclear, no entiendo. La verdad, me pone ahí y yo sigo sin ver de qué se trata. Me parece que se podría explicar un poco más los porqués. Ayer Juliana Di Tulio dijo algo muy importante que dijo, ¿por qué están sorprendidos por Massa si Massa no llegó a ser ayer, de 2019 que estamos trabajando con Massa?
hace 4 años. Ujú. ¿No? Y bueno, y dio una buena explicación. Después veíamos nosotros algunos mensajes en donde la gente decía, claro, tiene razón, qué sé yo. Me parece que hace falta más todavía, y eso, un contradiscurso y algo muy contracultural con respecto a este fascismo, ¿no? Yo veo en Francia está Le Pen, y hay otro, más que nunca me acuerdo los nombres, que pelean, los dos son fascistas. Seguro. Pero está Mélenchon, que tiene un discurso hermoso. Tiene un discurso hermoso sobre el disfrutar la vida, sobre las cosas que deberíamos estar discutiendo, ¿no? Sobre el buen vivir, y eso oxigenaría mucho, me parece. Hablarle a la gente de que puede vivir bien, la verdad que somos un país para vivir felices. Y todas estas cosas son las que siempre dijimos que no teníamos. Decimos, somos un país sin fascismo, sin racismo, sin qué sé yo. Sabíamos que un poquito había. Sabíamos que un poquito. Pero, bueno, ahora hay canales de televisión donde eso se ejercita. Estaría bueno un contradiscurso, ¿no? Un discurso de que hable de las cosas bellas de la vida, de las que podríamos disfrutar si no trabajáramos 18 horas por además, día para subsistir. No está teniendo techo la competencia del odio. Digo, es como hay una superación. ¿Cuál será el límite? Claro, ¿no? ahí hay, me parece Hay un montón de gente, Lucas Liach bancando a Franco Rinaldi, que lo cancelaron, por ejemplo. Franco Rinaldi renunció porque se lo pidió Jorge Macri. En todo Claro, caso, obviamente. el que lo canceló fue Jorge Macri. Obviamente, pero es así. Un país unido por la radio.